Bueno, ahora pasaré a resolver el problema número 2. En este problema me piden hallar lo que viene a ser la corriente I, ya que me dan el valor de la tensión. Me dan estas resistencias. Acá hay un error, acá debería ser solamente 10. Es un error de tipeo, no sé, pero ojalá que solamente sea, y que este sea el verdadero error y no haya ningún problema y no afecte el resultado de toda la ecuación que he hecho ni mi simulación en multisim. Bueno, todo lo demás estaría correcto. Este es un ángulo de 200 con una fase de 0 grados, y lo demás ya se puede verificar, ¿no? Sí se puede notar 20, menos 10 J, 5 y 10. Bueno, me piden, como mencionaba antes, esta corriente y la voy a resolver por medio de método de mallas, ya que esta corriente sería la misma que circula por toda esta malla, mientras que otra corriente circula por toda esta malla. Entonces esta corriente que circula por acá también circula por acá, lo mismo que por acá, y de esa forma estaría encerrada en toda esta malla, ¿no? Se puede hacer de otros métodos, claro, pero bueno, para mi facilidad he elegido el método de mallas. Aquí voy a centrarme en la malla 1. Malla 1, malla 2. Como sabemos, para la fórmula de mallas se sabe que la suma total de voltaje es igual a 0. Y como sabemos, esta flecha nos indica que la tensión alterna va en este sentido. Menos, más, menos, menos, más, menos, más, menos. Bueno, ya la capacitancia sigue la ruta. Bueno, en este caso tendría que centrarme en la malla 1, como mencioné antes. Malla 1. Y tendría este valor, ¿no? Menos 200 con el ángulo de 0, más 5 y 1, menos 5 y 2. Recordemos que una corriente que está entre dos mallas en una línea, mientras que para un lado podría ser un valor positivo, para el otro es negativo. Por eso que este 5 para la malla 1 o para la corriente 1 es de forma positiva, mientras que para la corriente 2 es de forma negativa. Luego sería más 20J y 1 menos 20J y 2. Bueno, esta ecuación es simple. Acá simplemente pasamos este valor que vendría a ser algo similar al voltaje y nos centramos más en juntar o factorizar I1 e I2. Entonces I1 tendría tanto los valores de 5 más 20J y I2 tendría los mismos valores, pero para la malla 2, 5 más 20. Como mencioné todo anteriormente, el 200 pasa al otro lado con el signo positivo, y aquí tendríamos la primera ecuación, la ecuación A. Ahora la ecuación B, o mejor dicho, la malla 2. Malla 2. Aquí tendríamos que la corriente va en este sentido. Tendríamos 10 y 2 menos 10 y acá sería más, por lo cual sería más 20J y 2, pero también menos 20J y 1. Lo mismo para el 5. Sería más 5 y 2 menos 5 y 1. Y 2, 5 y 2, J
I2 más 20 J I2 menos 5 J I1 menos 20 J I1 igual. Bueno, acá empieza la parte de ordenar los I1 y los I2 y obtendríamos 15 más 10J I2, porque acá tenemos 10 y 2 más 5 y 2 se sumarían 15 y 2. Por otra parte, en el lado de los complejos, más 10J menos 10J y más 20J, ambos I2, por lo cual su suma sería más 10J, y ya hemos juntado esta parte en I2. ¿Qué hacemos con I1? Bueno, como son signos negativos, podemos hacer que sean positivos y los pasamos al otro lado, por lo cual sería I1 20 más 5J, por lo cual tendríamos ya una ecuación que dependería tanto de I2 como de I1, y podríamos reemplazar cualquiera de estos dos valores en esta ecuación y hacer que toda la ecuación me funcione solamente con I1, así tener una sola incógnita y hacer una ecuación más simple. Acá, bueno, para reemplazar I1 tendría que sumar 15 más 10J I2 entre 20 más 5 y J más J. Todo esto sería igual a I1. Como mencioné anteriormente, esto lo vamos a reemplazar en la primera ecuación, ecuación A. Este I1 va a pasar a ser bueno, ahora, como mencionaba, van a reemplazar el valor de I2 en I1. Teníamos la ecuación I1 es I por 5 más tenemos la ecuación de I1 5 más 20J menos I2 5 más 20J, todo esto igual a 200, que cuando lo pasemos a la forma polar va a obtener el valor de 200 simplemente, o sea, solamente el número 200 sin tener ningún valor complejo. Esas son las facilidades de tener un valor de tensión o de corriente con el ángulo o fase cero. Bueno, como decíamos, ahora vamos a reemplazar. I1 era igual a 15 más 10J sobre 20 a 5J I2 por 5 más 20J, y esto sería igual menos I2 5 más 20J igual a 200. Bueno, acá la multiplicación, para ahorrar tiempo y como mencionaba anteriormente, se va a poder ver mejor en la resolución que voy a enviar en el Word. Me daría un valor de
0.65, o mejor dicho 15 más 10 J, todo esto me daría este valor, I2. Continúo con la ecuación en factor de I2, 5 más 20 J igual a 200. Bueno, entonces acá paso a reemplazar, ¿no? Paso a jugar con los números. Tendría 15 menos 5, 10. Más 10, bueno, menos 20, sí, menos 10. 10 menos 10 en la forma rectangular. Igual I2, no olvidemos el I2, 200. Acá cuando pasemos a dividir, vamos a obtener que I2 nos da el valor de 14. Bueno, acá si yo lo dejara en su forma polar y yo hubiera pasado el valor de menos 10 a su forma polar, obtendría el valor de 14.14 con el ángulo de 45. Pero como mencionaba, este no es el ángulo que nos interesa, I2 no nos interesa. Lo que nos interesa es I1, y hemos hallado I2 para obtener I1. Entonces volvemos a la ecuación de reemplazo de I2 y I1. En este valor nos decía que ...15 más 10 más 10J I2 sobre 20 más 5J era igual a I1. Como ya obtuvimos I1 y 2, vamos a multiplicar y vamos a obtener el valor de 0.65 menos 0.6J por I2 igual a I1. Pero recordemos que ya tenemos el valor de I2, por lo cual multiplicaríamos. Primero pasaríamos este valor a su forma polar para mayor comodidad. 0.65 menos 0.6 en su forma polar nos daría el valor de 0.88 con el ángulo de 42.7. Y luego ya multiplicaríamos mediante la forma polar. Es más simple para mí y más, digamos, comprensible para los demás cuando le muestras un problema en la forma polar. Sería 0.88 ángulo de 42.7 más el valor de I2 que calculamos, y era 14.14 con el ángulo de 45. Y nuestro I1 nos daría el valor de 12.44 con el ángulo de 2.3. Pero una vez que nosotros lo hagamos en simulación, el valor de la corriente I1 no nos va a salir 12.44, nos va a salir 12.44 por raíz de 2. Y si podrán ver, el valor de 12.44 por raíz de 2 será 17.59. Bueno, un valor
Ahora vamos a ver lo que nos salió en el Multisim, este software que estamos usando para hacer simulaciones de circuitos. Según Multisim, aquí aquí está la parte de la circuitancia. Acá hay los valores de acá puse el circuito de esta forma: 200 BRMS es la forma en la que se debe poner, con una frecuencia de 60 Hz y una fase de 0 grados, el ángulo de 5, la resistencia de 5 ohmios. Acá puse una impedancia en reemplazo a una bobina. Se me hacía más cómodo y me evitaba el problema de estar teniendo que calcular y pasarlo a su unidad de medida. Acá también son 10 ohmios. Y acá un caso similar hice a la capacitancia reemplazándolo por una impedancia. Bueno, ahora vamos a la parte de lo que obtuvimos en el circuito. Ya vimos la parte de la circuitería. Ahora vemos, y acá está, según la simulación obtenemos 17.504, pero si recordamos lo que obtuvimos en la calculadora, obtuvimos alrededor de 17.59. Bueno, es un valor menor al valor que calculamos teóricamente. Sin embargo, como había mencionado anteriormente, hay un porcentaje de error en cuanto a la simulación y a los datos matemáticos. Bueno, ese vendría a ser mi problema 2.